estimados televidentes. Nuevamente iniciamos un nuevo programa de mediodía a medianoche con nuestro amigo Carlos Cabello Cárdenas. Gracias. Hoy tenemos dos interesantes invitados, ambos médicos de la ciudad de Ancud. Me refiero a Luis Guillermo Díaz Barón y a Pablo Salvador Herreros Chenque. Con ellos vamos a interactuar, vamos a conocer cómo se formaron como médicos hasta el día de hoy. Por lo tanto, con Carlos estaremos interactuando, preguntando en forma aleatoria para conocer la realidad de vuestras profesiones acá en Ancud. Bueno, voy a empezar yo contigo, Luis Guillermo. Por favor, me gustaría conocer, o nos gustaría conocer, cómo te formaste como médico y cómo llegaste a la ciudad de Ancud. Un poquito larga Bueno, la historia. Bueno, resumida, básicamente yo soy un médico colombiano. Me formé en la Universidad Nacional de Colombia. Salí de la educación secundaria del colegio y me gradué, y posteriormente tuve que presentar un examen que era inicialmente de aptitudes, aptitud matemática, aptitud verbal y aptitud de razonamiento abstracto. Y de ese examen fuimos citados algunos a un segundo examen, que era un examen de conocimientos, donde ya se preguntaban cosas sobre matemáticas, física, química y las cosas las ramas que uno había y los temas que había desarrollado durante su educación secundaria en el colegio. Bueno, ahí fue 5 años de estudios, de 10 semestres en total. Finalmente después un año de internado. Y terminando esto, entonces ya se optaba por el título de médico, pero faltaba una partecita que era un año más, que se llama un año de servicio social obligatorio. Yeah. Ese año, después de cumplir con ese requisito de realizar el servicio social obligatorio, que inicialmente se llamaba el año rural, que era desarrollado en las zonas rurales y apartadas del país, y por eso esa fue más o menos la idea de llevar un servicio médico a los sitios donde no existía. Ya después, bueno, eso se fue saturando por la cantidad de médicos que iban saliendo, y entonces ahora se hace a veces en las ciudades también. Por eso ya cambió su nombre de servicio médico rural a servicio social obligatorio. Cumplido este requisito, ya el Ministerio de Salud de Colombia le da a uno una firma al diploma y queda uno, y ya le dan un registro médico. Correcto. O sea, ya queda uno apto para de ejercer la medicina en el territorio colombiano. Ya posteriormente a eso trabajé un par de años en la medicina general, como médico general, y después de eso opté por presentarme a un posgrado, en este caso de ginecología y obstetricia, y lo realicé en la misma universidad. Para el ingreso a la universidad, al posgrado, no hay sistema de becas como en Chile. Allá todos los sistemas o todos los posgrados son pagos por la persona que va a optar por este tipo de educación. Tampoco no hay ningún tipo de sueldo ni nada. Nos toca básicamente trabajar, ahorrar y financiarlo. Además de eso nos exigen de dedicación exclusiva, o sea, uno no puede trabajar adicionalmente en ninguna otra cosa, sino solamente dedicado al estudio del posgrado. Dependiendo del posgrado hay de 3 años, de 4 años, de 5 años, en algunas subespecialidades como la cirugía pediátrica y otras. En el caso de la ginecología obstetricia en la universidad eran 3 años. Entonces ingresé. Para ingresar a esto fue necesario presentar primero un examen de conocimientos, que era un examen básicamente igual para todas las especialidades, ya sea anestesia, cirugía, en fin, todas las especialidades que se ofrecían en ese momento en la universidad. Y son más o menos como 100 preguntas, y luego además de eso le hacen a cada especialidad unas 30 preguntas adicionales de la sola especialidad. Y con eso
se buscan los candidatos y de un gran número se llaman a unos cuantos a otro paso que se llama, es una entrevista con docentes y con un grupo de personas de la facultad, y ahí se escogen ya finalmente, de acuerdo a los puntajes, los admitidos para hacer el posgrado. Ese posgrado, pues como ya lo había mencionado, fueron 3 años, y después de eso pues ya me saqué mi título de ginecobstetra, y bueno, hasta ahí empecé a trabajar allá. Yeah. Posteriormente, continuando con la historia, bueno, la situación en el país se tornó, y de hecho es un poco difícil desde el punto de vista del trabajo para los médicos, ya sea especialistas o no, y se vio y encontré la posibilidad de pronto de una nueva alternativa, y fue de pronto venir, conocer Chile y la opción de pronto de trabajar acá. Correcto. Y por eso pues entonces presenté unos documentos que eran mi título de médico debidamente legalizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a un convenio que hay entre Chile y algunos otros países como son Colombia, España, se me escapan, no sé exactamente qué es el convenio Andrés Bello. Y donde pues, es un convenio de muchas, tiene muchas cosas alternas, pero entre esos está una de cooperación y de reconocimiento de títulos universitarios. Entonces con eso fui reconocido como médico ya para trabajar en Chile, y posteriormente entonces me presenté en la Universidad de Chile, a donde me remitieron de allí, y de ahí fui a otra institución que se llama el CONASEM, que se llama la Corporación Nacional para la Certificación de Especialidades Médicas, que es una entidad aquí en Chile, que es la que está encargada de reconocer o de certificar los títulos de especialidades, y allí presenté mi documentación, lo que me exigieron, y de ahí entonces me citaron a un examen de conocimientos, que una vez aprobado tenía que presentar un examen práctico al cual fui citado y presenté, y finalmente pude aprobar todo, con lo cual pues me certificaron mi especialidad. Eso fue en el año de 2012, ya va a ser 4 años, vamos para 5. Yeah. ¿Ese examen es el único que tienes que realizar o se renueva, digamos, en el CONASEM se supone que cada 10 años más o menos tiene que hacerse una serie de actualizaciones, de recertificaciones. Ahora, pues ahí hay otra serie de asuntos, que es el del examen que se exige a los médicos generales, que es el del EUNACOM, que esa es otra historia. Yeah. Yo presenté el de especialidad. Y bueno, y desde cuando eso entonces ya opté a buscar un trabajo ya formal acá, y desde hace 4 años y un poco más, abril del 2012, estoy en el Hospital de Ancud. Correcto. Pablo, vamos a dejar hasta aquí tu historia, Luis Guillermo, porque ya fue extensa. No, después nos interesa saber el por qué elegiste Chile y puntualmente Chiloé y Ancud. Pablo, tu historia en relación a cómo iniciaste tu camino o la elección para estudiar medicina en Cuba. Bueno, me pareció una buena idea, primero porque mi hermana es médico también, y también estudió allá, entonces más o menos sabía a lo que iba. Y lo otro es que si bien podría haber estudiado medicina acá, habría sido también una carga para mis viejos en cuanto a lo económico, porque aquí en Chile ustedes saben cómo es el tema de la educación, pero allá es muy caro, sí. Entonces, pero allá en Cuba era gratis, totalmente gratis. Entonces, y por otro lado sentía que daba una formación de medicina distinta a la que dan acá. Y la sentía un poco más humana y más cercana con la gente. Porque acá en Chile, con compañeros que he tenido que han salido, es un poco distinta en ese sentido. Así que por eso aposté por Cuba. Así que presenté mis papeles a la embajada, presenté todo lo que me pedían, puntaje de la PSU, concentración de notas del colegio, y eso era como el primer colador.
¿ya? Posterior a eso ya venía una clasificatoria, digamos, con los que quedaban, de los cuales era una entrevista personal que decidía cuántos se iban finalmente. Yeah. ¿Acá en Chile? Acá en Chile, sí, en la Embajada de Cuba en Santiago. Yeah. Entonces, casi todos los años se iban entre 60 y 70 chilenos. Yeah. Siempre eran 30, 35 hombres, 30, 35 mujeres. Generalmente trataban de serlo mitad y mitad. Yeah. ¿Okay? Y ahí uno llega a una escuela que fue creada para extranjeros que se llama Escuela Latinoamericana de Medicina, Yeah. que está en La Habana. Y todo este proyecto se creó a partir del huracán Mitch, que Yeah. pasó por ahí en la década de los 90, mediados, por Centroamérica y dejó una devastación bien grande. Pero no solamente devastó casas y terrenos, sino que empezaron a brotar epidemias y la gente se empezó a morir por enfermedades que eran absolutamente curables y tratables con un personal médico adecuado, pero ese personal médico no estaba. Yeah. Entonces Cuba, al darse cuenta de esto y de notar que faltaba un personal médico con la vocación de estar ahí donde las papas queman, como dicen acá, decidió crear esta escuela para que Latinoamérica pudiera tener un contingente médico con una conciencia que los guiara a ir a ese tipo de catástrofes. Y a lo largo ahora de estos años se ha visto la presencia de la brigada Henry Reeve, que así se llama la brigada internacionalista, que a donde hay una catástrofe, para allá van. Aquí estuvo en las tomas sí, en mayo. Así es. Sí. Y entonces esos 2 primeros años son muy muy bonitos porque uno convive con gente, es una universidad gigante, es casi una ciudadela, y que hagas afuera de La Habana en realidad. Pero ahí es como una mini ciudad casi. Y uno convive con 25 países distintos, con gente de todas partes. Entonces el intercambio cultural es súper enriquecedor. Sí, no, o sea, yo siento que uno, después de esos 2 primeros años, aparte de medicina, aprendes muchas más cosas. ¿Mm? Y te sientes mucho más identificado como latinoamericano de lo que antes lo estabas solo como chileno. Te queda ahí siempre como el internacionalismo metido en la cabeza y en el corazón también. Pablo, una pregunta. Sí. ¿La cantidad de años que se estudia medicina en Cuba es la misma que en Colombia y en Chile? ¿O es diferente? Bueno, en Colombia no sé cuánto es, pero deberán ser 7 años también, ¿cierto? Sumados unos con otros, sí. 5 años Ya. de Sí, semestres, ahí no, más un también. año internado más el otro. Acá son 7 años, allá también son como 6 años y 9 meses. O sea, al final de la lo práctica mismo. es el mismo tiempo, sí. Ya. Ok. Carlos, ¿quieres hacer alguna consulta? Sí, hay varias preguntas también de cómo tú, Luis, lo que ya decía Boris, decide venirte a Chile, a Chiloé y a Ancud. ¿Qué sabías tú de lo que sucedía aquí como para elegir estar acá? Bueno, difícil. Básicamente, como ya había comentado al principio, en la primera intervención, la situación en Colombia desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista laboral para los médicos y pues para muchas profesiones, pero para los médicos especialmente es un poco difícil en este momento y yo creo que con tendencia a ir empeorando. Entonces, bueno, por otras razones también de violencia, aunque no fue exactamente lo que me ocurrió a mí, pero de todas maneras hay también componentes de violencia, de toda la situación que la gente conoce de Colombia. Entonces uno como que dice, bueno, no me está yendo como lo mejor, o por lo menos el futuro como que no es el mejor, entonces buscar uno como un lugar diferente, donde de pronto las condiciones puedan ser mejores desde el punto de vista laboral, económico y de toda índole. Realmente yo en principio tuve una opción, la primera opción fue de pronto España, pero bueno, había ya dificultades para
la reagrupación familiar, porque los españoles le piden a los extranjeros que se vayan solos primero y después se reagrupa la familia como a los 2 años, y eso para mí en ese momento no era viable. Claro. Entonces, bueno, deseché esa opción porque fue la primera opción, y después de pronto en algún viaje que vine a conocer, apareció que aquí podría ser también, había una opción de trabajar, y entonces, bueno, se abrió otra puerta. Claro. Se cerró una puerta, pero se me abrió otra, y finalmente por eso llegué hice la documentación, pasé los mismos papeles ante el ministerio y se aprobó el título, y finalmente entonces se me abrió la puerta para venir acá. Ahora ya, Chiloé en especial, bueno, no sé, yo realmente cuando vine a conocer la primera vez a Chile, llegué a Santiago y vine a conocer el sur, que era lo que más se promociona en Colombia, a ver los nevados, volcanes, los lagos, ir a Bariloche, en fin, y toda la serie de bellezas que hay, naturales que hay acá. Y algo interesante, ya que mencionas eso, que viniste al sur, el clima entre Colombia y Chile es bastante, sobre todo aquí en el sur, es bastante diferente, sobre todo que ustedes vienen de un clima tropical con altas temperaturas y aquí es al revés. A ver, a eso hay que agregar o clarificar más bien, que en Colombia hay lugares donde hace bastante frío y hay lugares donde hace mucho calor. Todo depende a nivel del trópico, de la línea cerca de la línea ecuatorial. Depende, la temperatura depende a la altura sobre el nivel del mar donde uno se encuentre. Si por ejemplo Bogotá, que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, a una altura como el volcán Osorno, que está a 2.600 la cúspide, pero a nivel del trópico Bogotá está a esa altura, pero no hay nieve, pero ahí hace frío, ¿sí? No tanto frío como aquí, pero sí hace frío, es una temperatura de 3-4 grados. Lo mismo hay ciudades donde están a 2.800, en fin. Ahora, si uno se sitúa a nivel del mar, como estaríamos aquí en Ancud, allá en Barranquilla, o en Cartagena de Indias, o en Santa Marta, o en otras ciudades, o sobre los cauces de los ríos, entre las cordilleras, en los valles, por donde discurren los ríos, que están a 400 metros sobre el nivel del mar, hace bastante calor. Entonces depende de dónde uno haya nacido o dónde se haya vivido. Yo nací en una ciudad que se llama Bucaramanga. Bucaramanga está a 1.100 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad donde más o menos la temperatura promedio al año es de unos 23-24 grados. Es bastante agradable, aunque en las tardes hace calor. Estimado Luis, antes que sigas dándonos la clase climatológica, de historia, vamos a ir a un pequeño corte, sin antes recordar que tenemos que participar de la 5ª jornada realizada por el Club de Leones el 4 y 5 de noviembre en la rehabilitación de los niños con discapacidad. No es discapacidad, tiene otro nombre, que generalmente te corrigen cuando uno dice que tiene discapacidad, sino que tienen capacidad diferente. Exactamente. Así que vamos a un corte comercial y volvemos con la clase de climatológica acá de Luis Guillermo.